Bueno, buenas tardes, Fabiola, Pablo, Dani. Como bien dijo Fabiola, vengo acá a defender mi seminario de habilitación profesional, el cual se titula Percepción de los y las estudiantes adolescentes del Instituto Fermín Villaceta respecto a la influencia que ejercen sus dinámicas familiares en sus procesos de aprendizaje durante la crisis sanitaria del COVID-19. Todo este proceso fue supervisado por la psicóloga Fabiola Melo y psicólogo Pablo Fose, que ustedes claramente ya lo saben. Entonces, sin más preámbulo, procedamos. Bueno, un poco el temario de las temáticas que tocaremos hoy día sobre mi seminario son las siguientes. En primer lugar, veremos los antecedentes generales del estudio, los cuales aluden a la problematización, los objetivos, etc. Luego los antecedentes históricos y empíricos, que avalan un poco la razón de ser de este estudio. Pasaremos luego al marco metodológico, luego las discusiones y conclusiones, y finalmente las referencias. Aquí quiero mencionar que no puse como un apartado extra los resultados, ya que por cómo intenté estructurar la presentación, los mismos resultados se dan cuenta en las discusiones y conclusiones. Entonces creo que habría sido quizá no tan eficiente en términos de tiempo. Dicho eso, pasamos a los antecedentes generales del estudio. En primer lugar, hay que entender qué se entiende por aprendizaje. Y según Pérez y Hernández, García y Soto y Akers, se puede entender como un proceso de cambio de carácter activo e interaccional, donde los otros significativos juegan un rol fundamental en el proceso de aprendizaje en sí. De hecho, Akers llega incluso a plantear que existen los grupos primarios, secundarios y terciarios, siendo los primarios la familia y la familia nuclear y en general los vínculos de amistad muy íntimos, los grupos secundarios quizás como los grupos más amplios, los conocidos, colegas, etc. Y los grupos terciarios, aspectos más como de un macrosistema, si lo queremos ver desde la lógica de Monfenbrenner, medios de comunicación masivos, la sociedad en sí, etc. Lo interesante es que él plantea que los grupos primarios justamente son los que ejercen una mayor influencia activa en el proceso de aprendizaje. Dicho esto, hay que entender cuál, en mayor profundidad, es la influencia familiar en el aprendizaje. Según Spiti y Montes, ellas plantean que las dinámicas familiares median el desarrollo y proceso de aprendizaje de los jóvenes. Las autoras plantean que desde el nacimiento las familias vienen preparando a los jóvenes para una serie de procesos adaptativos. Dentro de ellos se destaca el aprendizaje, para poder ser funcionales dentro de sus respectivas comunidades y los espacios donde se desenvuelvan. Y una cosa muy interesante que mencionan es que hay una serie de prácticas entendiéndose como actitudes, conductas, valores, ejemplos, modelamiento de conductas, etcétera, que se realizan dentro de una familia, las cuales afectan los procesos de aprendizaje. Esto es muy importante si lo ligamos luego con lo planteado por Cortés y Romagnoli, quienes hicieron un metaanálisis sobre las variables familiares que inciden en los procesos de aprendizaje. Y ya destacaron que hay 3 niveles de variables, las cuales se subdividen, y más adelante lo mostraré un poco, que serían que, en primer lugar, una de las variables familiares son la actitud que poseen los padres frente al aprendizaje. La siguiente serían los recursos relacionados con el aprendizaje, y le sigue el clima familiar y los estilos de crianza. Estas 3 variables van a ser muy importantes para tenerlas presentes durante todo el estudio, ya que luego guiaron los objetivos. Dicho eso, hay que contextualizar todo en lo que fue la pandemia del COVID-19. Lo presentado anteriormente da cuenta que la familia ejerce una influencia potente en el proceso de aprendizaje de los jóvenes. Y esto toma gran relevancia si se tiene presente que durante todo el 2020 vivimos una de las situaciones más relevantes, me atrevo a decir, durante la última década, que fue la pandemia del COVID-19. Un poco para entender qué es pandemia, según la Organización Panamericana de la Salud, una pandemia corresponde a una emergencia sanitaria en la que se ve amenazada la vida de las personas y causa cantidades significativas de enfermos y muertos, sobrecargando los recursos locales y amenazando la seguridad y el funcionamiento normal de la sociedad. Particularmente en el caso de Chile, esta pandemia ha obligado al país a tomar una serie de medidas de carácter restrictivos, de aislamiento, y esto ha obligado a las familias a pasar mucho más tiempo conviviendo en una mayor o menor medida, dependiendo de las familias, juntos, habitando el mismo espacio. Y eso ha influido en sus dinámicas familiares, las ha afectado. Particularmente las ha afectado de manera perjudicial a las familias que poseen un carácter de vulnerabilidad psicosocial. Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en la encuesta COVID-19 que desarrolló en el 2020. Esto toma gran relevancia si tenemos presente ciertas características del Instituto Fermín Villaceta. Antes que eso, es importante mencionar que Cristian Levin, parte de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho, él menciona que en la mitad de la pandemia que el confinamiento obligatorio o parcial genera una serie de efectos en las dinámicas familiares, o sea, influye en ellas. Afectan cómo los padres se relacionan con sus hijos, cómo los hijos se relacionan entre ellos si es que hay hermanos, cómo los padres se relacionan entre ellos, e incluso puede aumentar en la violencia contra la mujer y grupos vulnerables, que lamentablemente las estadísticas lo han avalado. A raíz de esto es importante ver al Instituto Fermín Villaceta. Es un colegio de dependencia municipal de la comuna de La Barnechea, que es 2x1, de jornada diurna y vespertina,
y que atiende a estudiantes con alta vulnerabilidad psicosocial. Es importante destacar que el Instituto Fermín Viaceta atiende tanto a jóvenes como a adultos, ya que se dedica a, por decirlo de una forma, se orienta a estudiantes que han visto su proceso educativo interrumpido y buscan retomarlo. Entonces, ellos atienden a personas de 15 años en adelante, lo que da cuenta de una heterogeneidad enorme. Es importante mencionar que desde el mismo establecimiento educacional realizaron una encuesta para dar cuenta un poco del perfil demográfico de sus estudiantes. Y se dio cuenta que los jóvenes, no los adultos, sino que particularmente los jóvenes, conformarían el perfil, según la encuesta realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, más perjudicado debido a la crisis sanitaria del COVID-19, debido a las características que compartían, debido a sus características sociodemográficas, económicas, familiares, etc. Ellos comprenderían los grupos más perjudicados. Entonces, a raíz de esto, se vuelve relevante describir cuál es la forma en la que los y las estudiantes del Instituto Fermín Viaceta perciben que sus dinámicas familiares han influido en su proceso de aprendizaje durante la pandemia del COVID-19, ya que, como dije anteriormente, la familia efectivamente influye en el proceso de aprendizaje, y las dinámicas familiares debido al COVID-19 se han visto afectadas, y particularmente los jóvenes del Instituto Fermín Viaceta han sido los que se han visto más perjudicados. Entonces, estos tres factores coluden al mismo tiempo, y se vuelve interesante entender cómo ellos ven que sus dinámicas familiares, las cuales se han visto alteradas, están influyendo en su proceso de aprendizaje. Y investigar esto tiene tres relevancias. Por una parte, la relevancia social es que la pandemia es un fenómeno transversal en la región metropolitana. Entonces, lo que está sucediendo, bueno, lo que sucedía con los estudiantes del Instituto Fermín Viaceta podía ser un símil de lo que está ocurriendo con los estudiantes de otros establecimientos educacionales de características similares, debido a que la pandemia, no, como dije anteriormente, es transversal, lo rige a todos. En cuanto a lo teórico, es relevante ya que en la búsqueda bibliográfica que realicé me di cuenta que la literatura sí habla de la influencia familiar que ejerce en el proceso de aprendizaje de los jóvenes, pero principalmente algo en aspectos afectivos, aspectos como el clima familiar, los estilos de crianza, que es una de las variables que se tomaron para este estudio. Pero niegan el resto de las dos variables, bueno, millones de variables que había mencionado Cortés y Romagnoli. Y además, la literatura se enfoca en circunstancias normales, no en circunstancias de aislamiento, no en circunstancias de altos niveles de estrés, de ansiedad, que es lo que genera la pandemia. Y en cuanto a la relevancia práctica, se identifica que los resultados pueden ser información útil para el establecimiento del Instituto Fermín Viaceta para potenciar o suplir aspectos beneficiosos o perjudiciales en las familias de sus estudiantes para potenciar y fomentar el proceso de aprendizaje. Asimismo, también es interesante ver lo que han dicho muchos teóricos de que la pandemia del COVID abre la puerta para futuras pandemias. Entonces, quizás esto no es una situación que se va a ver limitada al 2020. Puede que esto perdure a través de los años. Entonces, sería bueno tener ciertos lineamientos para ver cómo poder abordar esto desde la familia, para el establecimiento educacional. Dicho esto, se llega a la pregunta de investigación. ¿De qué manera los y las estudiantes del Instituto Fermín Viaceta perciben que sus dinámicas familiares están influyendo en su proceso de aprendizaje durante la emergencia sanitaria del COVID-19? El objetivo general del presente estudio fue describir la percepción de los y las estudiantes adolescentes del Instituto Fermín Viaceta respecto a la influencia que ejercen sus dinámicas familiares en su proceso de aprendizaje durante la crisis sanitaria del COVID-19. Y si bien recuerdan, les mencioné antes que Cortés y Romagnoli en el metaanálisis dieron cuenta de que hay tres niveles de variables familiares que influyen en el proceso de aprendizaje de los jóvenes. Justamente fueron esos tres niveles de variables los que corresponden a cada uno de los objetivos. El primer objetivo alude a describir la percepción de los y las estudiantes adolescentes del Instituto Fermín Viaceta respecto a la influencia que ejerce la actitud y conducta de sus familias frente al aprendizaje. Luego el objetivo específico 2 es lo mismo, pero aludiendo a cómo ellos perciben que influyen los recursos relacionados con el aprendizaje. Luego finalmente les sigue lo mismo, pero aludiendo a cómo ellos perciben que influye el clima familiar y los estilos de crianza en su proceso de aprendizaje. Entonces luego de esto podemos pasar a los antecedentes teóricos y empíricos, para ahondar un poco más en lo que nos dice el marco teórico. Aquí no me quiero detener mucho, pero principalmente agarrar ciertos aspectos principales, porque ya mencioné, por ejemplo, algunas cosas de la crisis sanitaria del COVID-19. Lo principal es que una serie de investigaciones, principalmente realizadas en China, ya que primero comenzó allá la pandemia, llevada a cabo a una población de adolescentes tardíos estudiantes, dio cuenta que el encierro y aislamiento y la digitalización de las interacciones sociales deparaba en altos niveles de ansiedad, en sintomatología del trastorno del estrés postraumático, en confusión, ira, etc. Asimismo como un metaanálisis realizado por Brooks et al, que aludían a cuáles son los síntomas propios de cuarentenas. Lo interesante fue que todos los estudios dieron cuenta de que un aspecto esencial para mitigar las consecuencias negativas de la cuarentena y del encierro era las interacciones con los otros significativos, pero particularmente las interacciones con los familiares.
lo que da cuenta de la importancia que la familia ejerce durante la pandemia. Ahora hay que entender qué entendemos por familia. Particularmente este fue un concepto difícil de definir, ya que hay muy poco consenso. Hay algunas definiciones que son muy laxas, que no permiten dar cuenta de una definición, y hay otras que son extremadamente rígidas y dejan de lado algunas disidencias sexuales, dejan de lado algunos patrones culturales de algunos países, pero la definición con la que se basó este estudio es que las familias son una unidad de interrelaciones humanas complejas y heterogéneas, las cuales parecen caracterizarse por personas ligadas, ya sea por afectos, matrimonios, afiliaciones o sangre, las cuales comparten un proyecto de vida y tienen un fuerte sentido de pertenencia hacia su grupo. Y además se presentan intensas relaciones de intimidad, las cuales en una mayor medida son recíprocas. Dentro de las familias se da lo que se conoce como las dinámicas familiares, las cuales aluden al tejido de relaciones y vínculos que se dan en las interacciones familiares, y que están medidas por afectos, roles, responsabilidades, poder, conflictos, entre otras cosas. Es un poco el tejido de interrelaciones que se da dentro de las familias. Y también entender qué es lo que se entiende por adolescencia tardía, porque cuando en el objetivo y en la pregunta hablamos de adolescentes, nos estamos refiriendo a adolescentes tardíos. La adolescencia tardía corresponde a la tercera etapa de la adolescencia, la cual le sigue a la adolescencia media y se sitúa entre los 15 a los 21 años de edad. Lo interesante es que se plantea que es una etapa de mayor estabilidad y que se le concede mayor relevancia a las relaciones de persona a persona más íntimas y que el vínculo con la familia se vuelve más pacífico. Dicho eso, es importante detenerme acá, que estas son las variables que se utilizaron para el objetivo, que son las variables familiares que influyen en el aprendizaje, que fueron las extraídas por Cortés y Romagnoli en su meta-análisis. Cada una de estas variables se subdivide y cada una de esas subdivisiones también se subdivide. Hice mi mayor esfuerzo por sintetizarla de la manera más clara y legible posible. La primera variable alude a la actitud y conducta de los padres frente al aprendizaje, la cual se subdivide en el nivel de compromiso y participación de la familia, donde podemos destacar aspectos como el interés de la familia, el involucramiento de la familia, la opinión que la familia le presenta al estudiante que posee sobre la educación y qué es lo que espera que la educación le entregue a ellos. También el siguiente subnivel de subdivisión es el nivel de expectativa que la familia posee en torno a la educación. Esto alude un poco a las expectativas que poseen sus integrantes, como también la expectativa que poseen que la educación les va a otorgar a ellos. También está el nivel de valoración activa, manifiesta las capacidades de los y las estudiantes, que alude a si es que ellos refuerzan o no sus capacidades, refuerzan o no sus capacidades académicas, sus logros académicos, entre otras cosas. Luego viene el siguiente nivel de variable que alude a los recursos relacionados con el aprendizaje. Y esta alude principalmente a la disponibilidad de espacios para el estudio, si en el ambiente familiar posee un espacio en el cual los estudiantes puedan estudiar de manera tranquila, la disponibilidad de materiales para el aprendizaje, entendiendo materiales como cualquier cosa que les pueda ser útil, como por ejemplo un computador, un cuaderno, un lápiz, internet también sería un material para el aprendizaje, etc. También dentro de esta variable agregan la participación familiar en actividades recreativas y culturales, ya que plantean que esto también se entiende como un recurso. Y finalmente los modelos parentales o familiares, lo cual principalmente alude al modelamiento de conductas mediante las familias. Esto, un ejemplo. Se tiene a Juan Pérez, y Juan Pérez es un estudiante de, digamos, 15 años, y él ve que todos los días su abuelo que vive con él lee, o, por ejemplo, realiza un sudoku, estoy inventando. Eso puede modelar conductas, ya que él realiza actividades académicas, y eso puede que haga que Juanito empiece a leer todos los días, o a él mismo hacer actividades académicas. Ahí están modelando conductas. Finalmente, la última variable alude al clima familiar y a los estilos de crianza, la cual se subdivide en la calidad del vínculo y las relaciones, al estilo de disciplina que hay, si es que es autoritario o democrático, al estilo de comunicación y resolución de conflictos, si hay una comunicación fluida, una comunicación hostil, y la formación socioafectiva, que alude principalmente a cómo la familia contribuye a un buen desarrollo de la autoestima en los estudiantes, los y las estudiantes. Bueno, entonces, ¿cuál fue el marco metodológico para la investigación? Ya. El tipo de estudio fue no experimental cualitativo. En cuanto a su profundidad fue descriptiva, como se menciona en los objetivos. El alcance fue transversal, ya que se hizo una medición, bueno, no una medición, sino que se entrevistó a todos los participantes una pura vez, en un momento temporal, no se vio la continuidad ni el desarrollo del fenómeno. El tipo de muestreo fue intencionado homogéneo, ya que, como mencioné anteriormente, estaba buscando a los adolescentes tardíos. También es importante que fueran adolescentes que vivieran con su familia. Entonces había una serie de criterios de inclusión y exclusión para hacer un muestreo intencionado y homogéneo. La muestra estuvo compuesta por 5 estudiantes del Instituto Fermín Villa Zeta, 3 mujeres y 2 hombres, los cuales variaban entre los 17 y los 21 años de edad.
el instrumento que se utilizó para recopilar la información fueron entrevistas semiestructuradas, y para analizar los datos se utilizó el análisis de contenido categorial. En cuanto a los criterios de rigor, se utilizó el criterio de densidad, de profundidad, de aplicabilidad, de transparencia, de contextualidad, representatividad y generalización. En cuanto a las consideraciones éticas, principalmente era necesario tener una presencia de protocolos de acción ante abusos hacia menores de edad. Esto porque, como yo también estuve trabajando en la institución de Gaceta como un psicólogo, y también estaba entrevistando menores de edad, y yo sabía que, particularmente en este establecimiento, se presentaban muchas conductas quizá abusivas en algunas situaciones, o que ponían en una situación de vulnerabilidad a los estudiantes. Era importante tener un protocolo de acción, dado que si se presentaban una de esas situaciones, poder acudir a los directivos y a los mecanismos correspondientes del establecimiento para ver cómo lidiar con dicha situación. En cuanto a los principios éticos, se destaca la autonomía mediante el consentimiento informado para que los y las estudiantes decidieran participar, en el caso de que fueran menores de edad, también un consentimiento informado hacia el cuidador principal. La privacidad, que solamente se iba a ser vulnerada en el caso de, como mencioné anteriormente, si es que había presencia de alguna vulneración de derechos a menores de edad. La no maleficencia, la beneficencia y justicia. Dicho eso, pasamos a las discusiones y conclusiones, y repito, es porque también acá expondré un poco los resultados. Bueno, esta fue un poco la parte donde más hubo información, así que quizás está un poco saturado, pero haré mi posible por hacerlo entretenido y que no sea denso. El primer gran resultado, de cierta manera, que arrojó, que respondía al primer objetivo, es que las actitudes y conductas de sus familias ante el aprendizaje se presentaban de diversas maneras e influían tanto de forma positiva como negativa en su aprendizaje. En primer lugar, se destaca que el compromiso y participación familiar en sus estudios influía tanto de manera beneficiosa como perjudicial, particularmente destacándose que el desinterés familiar era un aspecto perjudicial. Entonces, esto era coherente con lo planteado en el meta-análisis de Cortés y Romagnoli, que plantean que altos niveles de interés familiar en los estudios se vivencia como una influencia positiva, mientras que un bajo interés familiar se vivencia como una influencia negativa en los estudios de los estudiantes. Igual, de todas maneras, mediante los resultados que se obtuvieron, se podía hipotetizar que el interés familiar y las capacidades familiares para ayudar académicamente a los y las estudiantes estaba condicionado por su escolaridad. Por ejemplo, hubo una entrevista en la cual la estudiante me señaló que percibía que había poco interés familiar en ayudarla, poco involucramiento familiar en ayudarla en sus tareas escolares, en sus actividades académicas, etc. Pero ella también consideraba que eso se debía a que su propia familia no habían terminado el colegio, entonces no tenían las capacidades o herramientas para poder ayudarla. Entonces es interesante hipotetizar que probablemente el interés está condicionado por el nivel de escolaridad de las familias, dado si es que tienen las capacidades o no para poder prestarle ayuda o interés a los y las estudiantes. Luego aparecía que diversos grados de involucramiento familiar influyen de maneras tanto beneficiosas como perjudiciales. Aquí fue bien interesante porque se arrojó que el involucramiento familiar, para que sea beneficioso, debe ser equilibrado. ¿En qué sentido? Esto fue coherente y a la vez contradictorio con lo planteado por la teoría, particularmente por Weiss. ¿Por qué? Weiss plantea que el involucramiento familiar per se es positivo, que debería ser beneficioso para el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. Hubo una entrevista en la cual se dio cuenta que había un involucramiento excesivo de las familias en las actividades académicas, en la escolaridad de la estudiante. Y eso ella lo vivenciaba como algo negativo, dado que le ponía mucha presión encima, dado que le generaba ansiedad, y en general era perjudicial. Entonces es interesante, ya que esto sería contradictorio levemente con la teoría, dado que el involucramiento en sí no es positivo, sino que el involucramiento en una debida medida sería positivo, siendo excesivo también algo perjudicial, no solo la carencia de, sino el exceso de. Después apareció que la opinión y valoración que sus familias tenían sobre la educación influía tanto de manera positiva como negativa en sus estudios. Aquí es similar a lo que apareció antes, ya que las familias les recalcaran la importancia de la educación, por una parte generaba motivación, pero también generaba presión, lo que, como dije anteriormente, al igual que el involucramiento familiar daría cuenta que para que sea beneficiosa, la opinión y valoración familiar sobre la educación debe estar mediada, debe estar equilibrada para generar una influencia positiva, lo que es parcialmente coherente con lo planteado por el Departamento de Educación de Michigan. Dado que también cuando la familia tiene una opinión y valoración excesiva de la educación, le ponía mucha presión encima a los y las estudiantes, y eso generaba que lo vivieran como una influencia perjudicial en su aprendizaje, lo que nos da cuenta que también esto debe estar mediado, no puede ser excesivo. Las diversas expectativas que sus familias generaban,
las diversas expectativas de sus familias generaban también impactos en sus estudios, las cuales variaban entre la generación de motivación, las ganas de continuar con sus estudios superiores, pero también generaban presión y ansiedad debido a expectativas poco realistas. Lo que es coherente con lo planteado por el profesor Magnoli, quienes plantean que una adecuada medida de expectativas es positiva, influye de manera muy buena en el aprendizaje, pero cuando las expectativas son excesivas y a la vez poco realistas, son perjudiciales, que es justamente lo que arrojó esta investigación. Cuando hay un estudiante que particularmente planteaba que ella consideraba que las expectativas que su familia poseía en ella académicamente no estaban para nada alineadas con las expectativas que ella poseía en sí misma. Por lo tanto, se veía presionada y ansiosa a poder cumplir con dichas expectativas, lo que eventualmente terminaba siendo perjudicial. Finalmente, en cuanto a esta categoría, el grado de reforzamiento de los logros y capacidades académicas de parte de sus familias era variado, y podía influir de manera tanto positiva como negativa en sus estudios. Aquí es interesante que el grado de reforzamiento producía respuestas emocionales tanto negativas como positivas. Por una parte generaba empoderamiento, generaba resiliencia, pero también generaba ansiedad, generaba ira, pena, cuando el reforzamiento era negativo, cuando las familias les decían que ellos no eran capaces, que no tenían las habilidades para terminar, que, bueno, dicho de otra forma, que la familia un poco la tiraba para abajo, los y las tiraba para abajo en términos académicos. Luego surgió que los recursos relacionados con el aprendizaje influían principalmente de manera positiva. Aquí se destaca que sus espacios de estudio, los cuales poseían diversas características, tanto positivas como negativas, eran valorados e influían tanto de manera positiva como negativa en sus estudios, dando cuenta que, y coherente con la teoría, que la heterogeneidad de los espacios en sí era coherente con la diversidad de influencia que generaban. O sea, cuando los espacios eran considerados como inadecuados, eran perjudiciales. Cuando los espacios eran considerados como cómodos y positivos, generaban una influencia positiva. Asimismo, fue interesante que surgió que disponer de materiales para el aprendizaje influía principalmente de manera positiva en sus estudios, destacándose los dispositivos electrónicos y el Internet. Lo que, además de ser coherente con la teoría, es coherente con la situación contextual, porque, o sea, toda la educación actualmente se ha llevado a cabo mediante dispositivos electrónicos, mediante Internet. Entonces, ellos y ellas destacaban principalmente dispositivos como tablet, el celular, el Internet como lo más positivo en términos de materiales, de recursos para su aprendizaje, dado que si es que a veces los profesores no explican tan bien, ellos pueden acudir al Internet para investigar mediante el Internet, y las tablets o celulares pueden conectarse a las clases, etc. Cabe destacar que respecto a la participación familiar en actividades recreativas y culturales no hubo información que surgió. Por tanto, esa fue una de las variables, como las subdivisiones, que no surgió en estos resultados. También apareció que las actividades académicas familiares modelaban conductas académicas en ellos, influyendo de manera positiva en sus estudios, ya fuera mediante la generación de motivación u ocasionando respuestas emocionales positivas en ellos. En este sentido, por ejemplo, recuerdo un estudiante que mencionaba que ver a su mamá realizar actividades académicas, verla estudiando, tomando apuntes, a él le hacía sentir bien, y eso además lo motivaba. Entonces generan respuestas emocionales positivas y además motivación académica. Esto fue interesante porque también dio cuenta de que tenían muchos familiares que estaban estudiando y constantemente llevan a cabo esas actividades académicas, y que también muchos de los integrantes de las familias de los estudiantes también estaban dentro del Instituto Fermín Villaseca. Por tanto, muchas veces compartían espacios y el conocimiento sobre el colegio era bastante similar. Esto fue coherente con lo planteado por el Departamento de Educación de Michigan, ya que da cuenta que los comportamientos familiares modelan conductas, actitudes y valores de sus integrantes al llevar a cabo actividades académicas. Finalmente, respecto al tercer objetivo, se dio cuenta que sus climas familiares y estilos de crianza influían tanto de forma positiva como negativa en sus estudios. En primer lugar, se observó que sus climas familiares eran percibidos como positivos y negativos, e influían en sus estudios de formas tanto positivas como negativas a la vez, siendo las relaciones cariñosas una influencia positiva en sus estudios, ya que les proporcionaban espacios emocionalmente adecuados para poder aprender, para poder estudiar, mientras que los climas, como evidenciados como negativos, generan lo contrario, no generan un espacio, un ambiente adecuado. Recuerdo un estudiante que me mencionaba que, si bien puede que no estuviera en un conflicto familiar en el momento, luego de tener uno, o luego de que el ambiente familiar estaba hostil, ella no podía concentrarse, no podía prestar atención a las clases y no podía realizar sus actividades académicas. Por lo tanto, se ve que el espacio emocional se veía afectado, pese a que hubiera un conflicto inmediato o no. Asimismo, lo que era parcialmente de acuerdo con la teoría. Asimismo, los tipos de disciplina familiar influyen tanto de forma positiva como negativa en sus estudios, y eran percibidas como útiles. Eso fue interesante, ya que los estudiantes percibían que el estilo de disciplina familiar les generaba estructura, y como estaban abiertas al diálogo, los estilos de familiares que principalmente eran democráticos,
era un aspecto beneficioso para sus estudios. Asimismo, se mencionó la presencia de reglas, se mencionó que la presencia de reglas familiares impuestas podría influir en sus estudios, ya que no mencionaron que tenían reglas impuestas, sino que mencionaron que al ponerse en el escenario en el que hubieran reglas impuestas, ellos podían evidenciar que probablemente eso les afectaría de manera negativa, pero no es que las tuvieran, es que ellos eran capaces de decir, si es que fueran de esta manera, afectarían de forma negativa. Lo cual además era coherente con lo planteado por la teoría de Lin y Yang, que decían que estilos de disciplina democráticos son beneficiosos para el proceso de aprendizaje, mientras que estilos de disciplina impuestos, autoritarios, son perjudiciales. Fue interesante también que mencionaron que sus comunicaciones familiares, las cuales variaban en cuanto a valoración y frecuencia, influyen tanto de forma positiva como negativa en sus estudios, dado que estimulaban la generación de opiniones, como también ocasionaban que un estudiante le dieran ganas de darse por vencido en cuanto a sus estudios. Fue interesante esto porque en ningún momento la teoría habla de que la comunicación familiar contribuye en la generación de opiniones o que el tipo de comunicación genere que los estudiantes como consideren desertar de sus estudios, lo que no aparecía en la teoría. Fue interesante eso. Finalmente, se dio cuenta que sus familias influyen tanto de forma positiva en sus autoestimas, y ello repercutía en sus estudios, pero lo interesante fue que solo la influencia familiar negativa en sus autoestimas era la que influía en sus estudios. Dicho de otra manera, cuando la familia influía de forma positiva en sus autoestimas, ellos no evidenciaban eso como una influencia en sus estudios. Solo cuando la familia influía de forma negativa en sus autoestimas, lo veían como una influencia. Bueno, hubo información complementaria que surgió, que no estaba ligada a los objetivos, pero que me pareció interesante de todas maneras comentarla, que por una parte se observó que la necesidad familiar de llevar a cabo trabajo, tanto doméstico como laboral, influía en sus estudios. Acá se observaba que, por ejemplo, el hecho de que los y las estudiantes tuvieran que aportar económicamente trabajando, lo veían como una influencia negativa, ya que no podían conectarse a las clases en el momento en que se realizaban, no tenían tanto tiempo para estudiar o para llevar a cabo sus actividades académicas. Aquí también ocurrió lo mismo con las actividades domésticas, como llevar a cabo actividades domésticas como lavar, mantener el aseo, etc. Hay un estudiante que me mencionó que tenía que conectarse mientras hacía las actividades domésticas y no podía prestar atención a las clases. Mientras que otro estudiante era mamá, entonces también al estar cuidando a su hija, eso le impedía poder llevar a cabo sus actividades académicas de la mejor manera. Asimismo, los estudiantes dieron cuenta que poseen dificultades afectivas que influyen negativamente en sus estudios, donde principalmente se observó que de repente los estudiantes se sentían tristes, se sentían anímicamente bajos, sentían mucha ansiedad, y eso interfería en sus estudios, ya que no podían llevarlos a cabo de la mejor manera. También fue interesante que dieron cuenta que la pandemia generó cambios, pero a la vez no generó cambios. Por una parte generó cambios en términos de rutina, en términos de la cantidad de tiempo que pasan en la casa, tanto en algunos casos menos tiempo como en algunos casos más, ya que tenían que empezar a trabajar, y eso inevitablemente también influyó de alguna manera a sus estudios, como a la vez hubieron estudiantes que dieron cuenta que la pandemia no generó cambios, que su estilo de vida era muy similar previo a la pandemia, pasaban mucho tiempo en la casa, no salían, etc. Bueno, finalmente, un poco pensando en las limitaciones que tuvo la presente investigación, a medida que se llevaron a cabo las entrevistas, luego de las primeras 2 entrevistas, se realizó un cambio en la pauta de preguntas, debido a que se percibió que probablemente algunas preguntas modificadas funcionarían mejor, es importante incorporar en algunas partes algunas preguntas, lo que fue positivo, pero hizo que las primeras 2 entrevistas se perdieran de esas 2 preguntas y podría haber sido más enriquecido el proceso. Asimismo, en las entrevistas, para usar un lenguaje más aproximado a los entrevistados, se optó por referirse al aprendizaje o al proceso de aprendizaje como sus estudios. Por tanto, se hacían preguntas como, por ejemplo, voy a inventar, ¿cómo consideras que tu clima familiar afecta en tus estudios? En vez de, ¿cómo consideras que tu clima familiar afecta en tu proceso de aprendizaje? Ya que era un lenguaje más próximo a ellos. Esto puede que haya afectado las respuestas. Quizá al haber utilizado la palabra proceso de aprendizaje, se hubieran obtenido otras respuestas que aludían más al fenómeno en sí. También la modalidad virtual de entrevista pudo haber afectado la capacidad de generar un rapport de entrevista óptimo, ya que no todos los entrevistados podían conectar la cámara, a veces las dificultades técnicas no permitían escuchar muy bien al entrevistado o entrevistador, y eso podría haber dificultado el vínculo que se podría haber generado y las respuestas que podrían haber salido de la entrevista. Finalmente, en cuanto a limitaciones, también la presencia de familiares en los espacios inmediatos en los que se encontraban los entrevistados pudo haber interferido en sus respuestas. Como en algunos casos donde estaba presente la madre de la entrevistada, entraban los hermanos de los y las entrevistadas a las piezas, y eso podría interferir en las respuestas que daban. Finalmente, en cuanto a futuras líneas de investigación, sería interesante enfocarse particularmente en uno de los 3 niveles de variables familiares mencionados por Cortés y Romagnoli, que influyen en el aprendizaje, para así ahondar con mayor profundidad cómo es percibida dicha variable y de qué manera influye en sus estudios, con mayor profundidad. Y también
la investigación arrojó que los y las estudiantes poseen gran cercanía con los estamentos del colegio, con profesores, directivos, paradocentes, etc. Entonces sería interesante investigar de qué manera los y las estudiantes perciben que las relaciones que poseen con los profesionales del colegio influyen en sus dinámicas familiares, ya que muchas veces los estamentos actúan como contenedores, actúan como consejeros, y eso sería interesante ver cómo ellos influyen en sus dinámicas familiares.